Ecos del Magisterio presenta el editorial. Muy bien, en el editorial del día de hoy, que lo hemos titulado Análisis sindical del proyecto lesivo, el proyecto de ley lesivo 074 del 2026, queremos como hacer un paneo general. Déjenlo en los comentarios ahí, qué opinan, qué opinión les merece. Entonces hemos como caracterizado los riesgos que este proyecto de ley representa para el magisterio, para las comunidades educativas y para el sindicalismo en Colombia, en este caso el sindicalismo magisterial. Tenemos 4 escalas, una muy alto, que sería que esta disposición o este proyecto de ley tiene una incidencia directa o este espacio de la reglamentación, de proyecto de reglamentación, tiene una incidencia directa y potencialmente grave sobre el derecho o la garantía fundamental del magisterio. Cuando es muy alto este riesgo, se requiere, por supuesto, toda la atención sindical y eventualmente el rechazo, la eliminación y el sustancial de esta disposición. Si el nivel de riesgo es alto, la disposición podría producir una afectación importante y directa sobre los derechos laborales, sindicales y condiciones del ejercicio profesional. Requiere una posición sindical clara y revisar el alcance. Si la hemos caracterizado con un nivel de riesgo medio alto, es porque existe la posibilidad relevante de la afectación, pero que el proyecto contiene algunas limitaciones, algunas salvaguardas o algunas condiciones que pudieran reducir este impacto. ¿Cuál sería la interpretación que debemos darle a esto o nuestra acción? Exigir modificación, precisión y garantías adicionales, y si el nivel de riesgo es medio, es porque afectación posible potencial existe, pero está más directa o se limita de alguna manera. Hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle análisis y empezar a revisar si hay que hacerle un rechazo. Bueno, entonces hemos desagregado por temas, hemos desagregado 11 temas y en estas 11 temas hemos visualizado, caracterizado a qué artículo hace referencia, qué propone el proyecto de ley en este artículo, cuál sería el aspecto que se compromete o el derecho que se compromete y qué nivel de riesgo tiene y por qué se genera una relevancia para el magisterio. Entonces, dada estas claridades para la interpretación de lo que hemos hecho, arranco con el tema número 1. El tema número 1 es la declaratoria de la educación como servicio esencial, que ya hemos venido trabajándolo en las calles desde años anteriores, desde tiempos atrás, y está nuevamente en el artículo 4 de este proyecto de ley. ¿Qué propone el proyecto? Declara la educación oficial de preescolar básica y media como servicio público esencial y propone incorporarla al artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuál es el derecho o aspecto que se ve comprometido? El derecho a la huelga y a la acción sindical colectiva. Este registra un nivel, según mi percepción, un nivel de riesgo muy alto. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante para el magisterio? Se registra un cambio estructural muy importante. Al establecer la educación pública como un servicio esencial, el proyecto busca, dentro de la excepción constitucional al derecho a la huelga, y esto puede reducir sustancialmente la capacidad de nosotros como magisterio para utilizar el cese de actividades como un mecanismo de presión colectiva, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho siempre en las luchas y en las calles. Viene un segundo tema, que es la definición amplia que se le da al cese o paro de actividades
en el artículo número 3. Define como paro la suspensión colectiva, total o parcial, temporal o definitiva, que es promovida o secundada por una organización sindical, gremial o cualquier grupo de educadores. Es decir, siendo el sindicato o no siendo el sindicato, si usted quiere hacer una protesta, entonces hace una definición más amplia de esto en el artículo 3 y se ve comprometida la libertad sindical y las modalidades de movilización. Tenemos aquí un nivel de riesgo muy alto. ¿Por qué es relevante para nosotros? La amplitud de la definición merece mirarlo con especial detenimiento porque abarca la suspensión colectiva de actividades y el proyecto no limita solamente esta definición a un paro nacional o a una huelga formal, sino que es general, muy, muy general. En el tercer tema hemos revisado el tema que propone en el artículo número 9, que son los descuentos salariales por participación en jornadas de movilización o paros. ¿Qué propone el proyecto en el artículo número 9? Dice que establece que no habrá pago de salario, primas, bonificaciones u otros factores salariales correspondientes a los días de inasistencia injustificados, incluidos los derivados de la participación en cese de actividades, en movilizaciones o en paros. Creo que acá el riesgo es muy alto porque se ve afectada la remuneración y la capacidad material de movilización. No hay nada que nos achante más que la situación de un descuento que pueda afectar, porque ese descuento no afecta a la persona como tal, afecta todo lo que hay detrás de un maestro, de una maestra, su familia, sus hijos, las viviendas, bueno, en fin. Entonces, esto creo que tiene un nivel de riesgo altísimo. Bueno, muy alto. ¿Por qué es relevante para nosotros el magisterio? Porque precisamente aumenta directamente el costo económico individual de participación en una movilización. Bueno, es importante que, aunque el proyecto lo presenta como una consecuencia de la no prestación efectiva del servicio, desde el punto de vista sindical, es como un mecanismo que usa el proyecto de ley, el Partido Centro Democrático, que fue quien lo radicó, para desestimar la unidad del magisterio. Claramente lo vemos ahí, es una estrategia para poder generar la desunión y la desmovilización en la participación en todas las convocatorias que se hagan desde el sindicato, desde nuestra asociación sindical y, por supuesto, de carácter nacional, desde nuestra federación. Un cuarto aspecto es la eliminación de los acuerdos de reposición con reconocimiento salarial y se lee en el artículo número 10, dice prohíbe a la Secretaría de Educación y al MEN suscribir acuerdos que permitan pagar los días no laborados a cambio de reposición de jornadas. Esto, ¿qué aspecto desconoce este proyecto de ley? ¿Qué aspecto se ve comprometido? Y bueno, aquí lo que uno, antes de nombrar el aspecto, lo que uno sí ve es el desconocimiento de la normatividad nacional e internacional que están contempladas en organismos internacionales como la OIT. Desconoce la negociación colectiva, desconoce la capacidad de negociación, de la solución de conflictos, la capacidad de concertación. Tiene un nivel muy alto, nivel de riesgo muy alto, y es relevante porque elimina la posibilidad de utilizar la reposición como mecanismo para después de concertar frente a un conflicto colectivo al que tenemos derecho. El proyecto permite que las jornadas pedagógicas de reposición, pero expresamente sin pago de los días no laborados. Es decir, si estamos en un paro, si estamos en una movilización, si estamos en un cese de actividades, si estamos en una asamblea, si estamos en un cese de actividades por actividad sindical, entonces
Sí repongan los días de manera pedagógica, pero entonces no se los pagamos. Eso es lo que dice el artículo 10 de este proyecto. Bueno, en el tema número 5 tenemos el abandono de cargo por acumulación de inasistencias y lo leemos en el artículo número 13. Establece el abandono de cargos con 3 días hábiles consecutivos o 5 días intermitentes dentro de los 30 días del mes. Y esto incluye jornadas de paro no amparadas por causa legal o justificación. Aquí nos toca a nosotros el movimiento sindical, que siempre lo hemos hecho, pero tal vez ahora con más ahínco, la justificación de un paro o de una movilización, porque esto podría generarle al maestro o la maestra la vacancia del empleo. ¿Qué derecho se ve comprometido? La estabilidad laboral y la permanencia en el cargo. Nivel de riesgo muy alto. Tal vez este es uno de los puntos más sensibles de este proyecto desde mi punto de vista. Se crea una consecuencia laboral que puede llegar a la vacancia del empleo, es decir, a decirle no lo necesitamos, aunque exige que haya un acto administrativo motivado, que haya procedimientos de defensa y contradicción, aumenta considerablemente el riesgo de la estabilidad laboral a quienes participen en esos determinados ceses de actividades. En un tema 6 viene la vigilancia y el reporte obligatorio de inasistencias. Esto que le gusta a muchos, le gusta a muchos. El proyecto del artículo es el artículo 12 y el 11. ¿Qué propone el proyecto? Obliga a rectores y directores a reportar las inasistencias y establece como falta disciplinaria gravísima la omisión, alteración o retraso injustificado del reporte. Bueno, el reporte de las inasistencias, hablamos a las actividades de paro que hasta ahora siempre lo ha tenido la organización sindical. Cuando un ente territorial lo solicita, nosotros lo entregamos. ¿Qué viene entregando hoy en día las rectorías? Los reportes de ausentismo por permisos, por incapacidades, por enfermedad o por citas médicas. Bueno, ese reporte ya es un reporte que lo hacen, las rectorías hacen el cruce de información con lo que hacen los prestadores. Este artículo 11 y 12 tiene un nivel de riesgo alto, además porque es institucionalizar la hipervigilancia hacia el seguimiento de esas inasistencias, podría generar una tensión entre docentes y directivos docentes, genera un ambiente de hipervigilancia unos con otros, ahí no podemos decir que de jerarquía, sino unos con otros respecto a la participación en ceses de actividades. El tema número 7 es la evaluación de desempeño vinculado a las pruebas externas o las pruebas saber que las orienta el Ministerio de Educación y está registrado en el artículo 6 del proyecto. ¿Qué propone el proyecto? Incorpora como uno de los criterios objetivos de valoración el progreso de los resultados agregados a los estudiantes en prueba saber y en saber 11. Prueba saber quinto, noveno, tercero y prueba saber 11. ¿Cuál derecho se ve comprometido acá? La evaluación profesional, la carrera docente, por supuesto, y la autonomía pedagógica, porque ya son los chicos los que están allá y entonces a uno lo van a medir por el rendimiento de los chicos y dónde está el estudio territorial, el geoespacio para poder revisar cómo aprenden los niños adentro del Amazonas o cómo aprenden los niños allá adentro de la serranía del Perijá o cómo aprenden los niños aquí alrededor de la urbe. Bueno, todas esas claridades se las pasa por la faja este artículo 6 de este proyecto de ley 074. Un riesgo medio alto.
El resultado educativo, lo decíamos, depende de múltiples factores que no están bajo el control exclusivo ni del docente ni las instituciones educativas. Incorpora un elemento de presión para la evaluación del desempeño, sobre todo en los maestros, compañeros vinculados bajo el decreto 1278. Tenemos otro tema que es la estabilidad laboral docente, y lo podemos revisar en los artículos 5, 6, 7, 13 y 14, donde dice que mantiene formalmente los regímenes del 2277 y 1278, pero incorpora obligaciones de evaluación, una regulación específica de abandono de cargo. Aquí se ve afectado el derecho a la carrera docente, la estabilidad laboral nuevamente, un nivel de riesgo alto. Aquí vale la pena aclarar que el riesgo no proviene de una eliminación expresa de los estatutos, es decir, que se vayan a acabar, no, sino que acumula nuevos mecanismos de evaluación, nuevos mecanismos de control, nuevos mecanismos de hiperreportes, hipervigilancia, de sanción, que sí pudieran considerarse para la permanencia en nuestros lugares de trabajo, en nuestro empleo. Un tema número 9, la salud mental y el clima laboral. En los artículos 6, 11, 12, 13 y 14 de este proyecto, combina una evaluación anual, la incorporación de indicadores externos con reportes de inasistencias, las consecuencias disciplinarias y un nuevo régimen por abandono de cargo que ya lo leíamos en los temas de atrás. Aspecto que se ve vulnerado o comprometido, el bienestar laboral y el riesgo psicosocial tan afectado en nuestra época, en nuestro momento. Un nivel de riesgo alto. El proyecto tiene desde el punto de vista sindical y laboral, ¿no? Tiene una combinación de evaluación permanente, de vigilancia, de incertidumbre, tal vez de riesgo disciplinario. Si esto pasa, la presión va a ser mayor y la presión viene en escalada al ministerio, a los entes territoriales a los directivos docentes y los directivos docentes, por supuesto, a los maestros de base. Estrés laboral y temor frente a la participación sindical que por tantos años y en convenios internacionales y la legislación nos favorece para ello. Otro tema es este tema de la afectación del reconocimiento de nuestra profesión docente y nuestro reconocimiento social. Ya vieron ustedes lo que pasó en Barranquilla esta semana con un maestro que le llamó la atención a un estudiante y el papá se vino a darle puños, a darle puños. Entonces aquí este proyecto también podría tener una incidencia muy importante en lo que representa el maestro, la maestra, el directivo docente en las instituciones educativas para las comunidades educativas. Hay una exposición de motivos que la vemos en el capítulo, en el artículo 4, 6 y 9. ¿Por qué? Porque enfatiza en los aspectos negativos de los paros sobre el aprendizaje, en las trayectorias de la familia. Sabemos que esto es, este gobierno viene con una línea ultra conservadora, donde todo lo que le pase a las familias va a ser culpa de la institución educativa y por supuesto de los que hacemos parte de la institución educativa, que somos los maestros. Habla de que esto generaría desigualdad y por supuesto de nuevo los controles para la continuidad del servicio. ¿Qué derecho o qué aspecto se vería comprometido? Creo que la imagen profesional y la legitimidad social del maestro, lo que significa un maestro para la sociedad, lo que significa que un maestro eduque sin recibir mayor apoyo del Estado, lo que significa que un maestro sea la única representación del Estado en muchos lugares en Colombia, lo que significa que un maestro esté tratando de construir en medio de bombas, en medio de encuentros armados, en medio de comercios ilegales y aparte de eso, el control que viene a través de este proyecto
de ley 074. Tiene una narrativa para justificar el proyecto. Esta narrativa afecta principalmente pues la oportunidad de movilización y de organización y de llamado que hace el movimiento sindical a sus afiliados y afiliadas. También una afectación al derecho de los estudiantes. Lo tiene, el proyecto enfatiza mucho a que hay prioridad para la educación, pero cada vez que nosotros salimos a las calles a pedir que haya mayor financiación, que haya empleados asistenciales en las instituciones educativas, es decir, que haya un portero, que haya aseadores, que haya vigilancia, que haya electricidad, que haya conectividad, que haya buena infraestructura. Eso no lo pedimos los maestros para nosotros en nuestras casas, lo pedimos para garantizar que haya un correcto espacio para que se genere calidad alrededor de ese estudiante que está ahí, porque todavía hay maestros y maestras en Colombia solamente educando con pizarrón verde y tiza, porque no ha llegado las garantías de la educación pública y de calidad a las instituciones educativas. Entonces, colocar en esta narrativa del proyecto como que lo principal es la educación y estar dentro del aula, no, lo principal sí. No es esa narrativa con la que llega el proyecto, sino la oportunidad de que haya una mejor educación a través de la financiación, Bueno, y finalizo con el tema de los derechos adquiridos en el régimen 2277. El artículo 5, especialmente en el parágrafo 2, dice que establece una evaluación anual para los docentes 2277 con fines de mejoramiento y afirma expresamente que no afectará los derechos de carrera ni será por sí sola una causal de retiro. Sobre todo los maestros 2277 que estamos en una experiencia de más de 30 años, la oportunidad de que se nos evalúe y se nos diga, bueno, la pasó, no la pasó, no lo vamos a echar, pero sígase mejorando, sígase preparando. ¿Qué aspecto se ve comprometido acá? Los derechos de carrera que se han adquirido bajo el decreto 2277 y creo que esta narrativa trae especialmente no el tema de que se desvincule el maestro o maestra en este decreto 22, en este nivel, ¿no? En este régimen, sino que introduce una evaluación anual que antes no se ha planteado para este régimen y que merece revisión porque seguramente podría ser el primer escalón para empezar a hacerle el traspié a los maestros y maestras del 2277.